Les pido que abran su Biblia, por favor, en Efesios, capítulo 1. Estamos comenzando una nueva serie esta mañana que se llama En Él Somos. En Él Somos. Y si tú tuviste el miércoles, tú vas a recordar que se me olvidó el nombre de la serie, pero En Él Somos. Y vamos a comenzar por los primeros 3 capítulos de Efesios. Y esa es la razón por la que vamos a hablar en estos 3 capítulos, porque Efesios, el próximo año vamos a cubrir todo el libro de Efesios, pero los primeros 3 en esta serie. Pero porque Efesios se divide en 2 partes. La primera parte está dividida por lengua. Los 3 primeros capítulos están divididos por indicativos, o sea, son cosas reales, o sea, cosas que pasan, hechos, lo que se ha hecho y lo que significa para nosotros y lo que significa lo que Dios ha hecho para nosotros. Y la segunda parte está llevado por imperativos, y los imperativos son órdenes. Y la razón por la que Pablo hace eso es para que entendamos que si no entendemos los indicativos, o sea, no vamos a poder obedecer las ordenanzas. Si no entendemos lo que somos y lo que Él ha hecho por nosotros, no vamos a poder obedecer a hacer lo que Él nos manda. Y muchas veces, como cristianos, nos enfocamos más en las cosas que hacer. ¿Qué es lo que yo hago para Dios o por Jesús? Y la razón por la que hacemos eso, porque por naturaleza somos personas que nos gusta a seguir orden y hacer cosas. Pero lo que Dios quiere, y esto es lo que Pablo quiere que haga. Tal vez no voy a tener mucho tiempo para explicarlo, pero durante la serie, en el libro de Efesios. Pero Pablo lo que quiere que entendamos es que quiénes somos, y después quiere que entendamos en la segunda parte que es lo que hacemos en orden de lo que somos. Así que cuando tú entiendes los indicativos de tú quién eres en Cristo, entonces vas a ver las órdenes de manera diferente. Yo no voy a hacer para obtener, yo hago porque en Cristo ya yo he sido bendecido. ¿Me entienden? Cuando tú haces los indicativos, primero los indicativos, las ordenanzas tienen sentido. Así que ya no voy a hacer cosas para ser salvo, sino por lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y al saber quién yo soy, voy a hacer lo que tengo que hacer. Así que un par de semanas vamos a pasar los indicativos. ¿Quién somos en Cristo? Y vamos a examinar de manera bien cuidadosa. Y déjame explicarlo de esta manera. Hay una historia que yo escuché. Yo no sé si es una realidad o son una ilustración que se ha... pero sí me gustaría decir que es como una leyenda. Que un rey que se estaba volviendo viejo ya, y su primer hijo, y era un hijo... Era un terror, siempre estaba en problemas. Nunca seguía las leyes. Él quería vivir la vida como si fuera una fiesta total. Y este rey entendió que algo tiene que cambiar en la vida de mi hijo. Y un día él se sentó con su hijo y no lo regañó por su comportamiento. Y él dijo: ven, mi hijo, yo quiero que camines conmigo. Y cuando comenzó a caminar por el palacio y comenzó a hablar sobre la relación, tú sabes que tú eres mi hijo. Y no solamente eres mi hijo, pero también eres mi primogénito. Y el primogénito, hay cosas que tú tienes que saber de lo que eso significa. De quién tú eres, está arraigado en la idea de que tú eres el primogénito. Entonces comenzaron a caminar y entraron por el salón donde estaba el trono. Y ya viste ese trono. Y ese trono algún día va a ser tuyo porque tú eres el primogénito. Y el hijo se le quedó los ojos abiertos así mirando. ¡Wow! Y eso es lo que tú eres. Y tú eres el heredero. Y ven, acompáñame aquí. Y lo acompañó a este salón, a este balcón. Y veo todo el reino. Y tú ves ese reino.
Y este reino un día va a ser tuyo. Y va a ser tuyo por lo que tú eres. Tú eres mi primogénito. Y tú eres el heredero del trono. Sí que eres el heredero del reino. Y comenzó a caminar. Y estaban en un salón todas las pinturas de sus... Ese es tu tatarabuelo, tu abuelo. Y de repente está el retrato del padre. Dice, ese es mi retrato. Dice, y después ve un espacio en blanco. Y ese espacio en blanco, un día, alguien te va a pintar a ti. Y la leyenda dice que ese hombre fue radicalmente transformado y comenzó a ser mejor estudiante, tener una mejor vida. Y lo que lo cambió fundamentalmente fue que entendió quién él era, quién era. Si entendemos quiénes somos, nos muestra quiénes somos. Y por eso es que Pablo nos camina y nos comienza a hablarnos y comienza a mostrarnos la belleza de lo que es y lo que hizo Cristo. Y cada parada nos va a mostrar la belleza de Cristo, y eso es lo que va a decir. Y esto cambia quien tú eres. Y por eso, iglesia, caminamos por esto, y en las próximas semanas vamos a ver los beneficios de Cristo y qué es lo que Él ha hecho por ti. Y vamos a estar arraigados en quién somos por lo que Él es. Amén. Así que esta mañana vamos a hablar, yo soy en Él. Efesios versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Pablo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia que está en Cristo, santos y fieles en Cristo. Y eso vas a ver, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual en lugares en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría en inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la disposición del cumplimiento de los tiempos. Así están en los cielos como están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, siendo predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria los que primeramente estamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida por alabanza de su gloria. En Él, eso es donde nosotros estamos. Yo soy en Él. Y mira el que está a tu lado, dile, yo soy en Él. Ahora mírame un segundito y quiero que me lo digas. Yo soy en Él. Y si tú eres salvo y si has confiado en Jesús como su Salvador, tú eres o tú estás en Él. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo durante toda esta carta, pero de manera más frecuente en los primeros versículos, o en Él, en Cristo. En esta versión vemos casi, en la versión que él está leyendo en inglés, se lee casi 25 veces la palabra en Él. Más de 25 veces. En Él o en Cristo. Así que en los primeros 14 versículos vemos 11 veces. Y esto es importante porque Pablo quiere que entendemos que, y esta es la primera verdad, sabiendo quién tú eres, te dice, no,
sabiendo dónde estás, te informa quién tú eres. Y por eso que Él está diciendo que nuestra posición, estando en Cristo, tu posición espiritualmente determina tu identidad. Tu posición espiritualmente determina tu identidad. Y esto es lo que Pablo dice acerca de tu posición espiritualmente. Si has confiado en Jesucristo como tu Señor y Salvador, esto es lo que dice. Tú estás en Él. Tú estás en Cristo. Y eso es lo que vemos. Todo Efesios, en Colosenses. Y esto es lo que nos dice. Que cuando nosotros confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, ponemos nuestra fe en Él y descansamos en Él. La semana pasada hablamos sobre sentarte en la silla, o sea que estás en Cristo, cuando estás en Él, y es por eso que utilizamos esta metáfora. Ya no estás al lado de Él, ya no simplemente sabes acerca de Él, no solamente crees los conceptos de quién es, pero realmente ha sido transferido tu vida en una postura donde ahora tu posición en Él. Cuando tú das tu vida a Cristo, algo sobrenatural pasa. La Biblia dice, he sido bautizado en Cristo. Has sido inmerso en Él. Y hay algo que pasa cuando te conviertes y tomas. Es como si estuvieras en la muerte, resurrección y resurrección de Cristo, como lo dice. Ahora, como dicen Colosenses, tu vida está escondida en Cristo y esta es tu posición. Y es por eso que el bautismo es tan esencial. Nunca vemos bautizado. Cuando vemos a alguien bautizado, vemos una ilustración visual de una realidad y una unión espiritual. Cuando estás en Él. Y esto es lo que significa. La muerte de Cristo es tu muerte. Esto es lo que significa. La resurrección de Cristo es tu resurrección. Y la vida de Jesucristo ahora es tu vida. Tu vida antigua, tus viejos hábitos, tus viejos pecados, tu vieja identidad ha sido enterrada con Cristo. Y hemos resucitado. Y esa nueva vida resucitada, tenemos una nueva naturaleza y una nueva vida y una nueva identidad. Y ahora somos definidos como estar en Cristo. Y esto es gigante, que entendamos esto. Y me encanta lo que Charles Spurgeon dice acerca de esto. Que estar en Cristo es tener una nueva identidad, un nuevo destino y un nuevo propósito. Es ser transformado desde adentro hacia afuera y ser lleno del Espíritu Santo para vivir para la gloria de Dios. Y Pablo quiere que entendamos esto de manera más clara. Eso es donde estamos posicionalmente. Y yo quiero que me miren aquí. Ya no eres definido por tu pecado. Ya no eres definido por tus tendencias pecaminosas. Ya no estás definido por tu pasado. No estás definido más por tu actuación. Tu vida está definida por la vida, la muerte, la sepultura y la nueva vida de Jesucristo que ahora es tuya solamente en Él. Y eso es el primer paso para caminar en libertad espiritual. Es entender de que yo tengo una nueva identidad. Ya no soy quien yo era. Ahora soy alguien diferente. Y esto es lo que Pablo hace y me encanta porque lo que va a hacer en estos primeros 3 versos, Pablo usa estas frases 10 veces en él o en Cristo, del 3 al 14. Y lo que va a hacer en medio de eso, en Cristo y en Él nos va a mostrar las bendiciones espirituales que tenemos en Él. Y lo que está haciendo con estas bendiciones espirituales es mostrando mostrándonos una lista de lo que tenemos en Él. Y son frases que Él utiliza para pintar una imagen, de nuestra nueva identidad. ¿Qué significa cuál es el beneficio de estar en Cristo? Bueno, yo estoy en Cristo o en Él. ¿Qué significa eso? Y cómo eso transforma mi identidad. Y Pablo nos muestra eso y quiero dar una lista y vamos a leerlo. Lo voy a poner en la pantalla, pero quiero que tú hagas notas
y vea los versículos y los voy a tocar un poquito de cada uno de ellos. Y aquí está la lista. La lista espiritual que tenemos en él nos va a ayudar a entender nuestra nueva identidad. Y esto está bien bueno. Yo quiero que tú también te emociones como lo hice yo. Lee primero. Somos escogidos. Somos escogidos. El versículo 4 y 5 nos dice, y Él nos escogió, y Él utilizó la palabra, nos predestinó para adopción. Y después utilizó la palabra predestinación. Y comienza a hablarnos sobre un poco de teología y de enseñanzas teológicas que dice, yo no sé si es predestinado o si... Y esto es lo que yo quiero que entendamos. Tenemos que entender, y en la iglesia americana sobre todo, corremos corremos con la... ¿Qué significa escogido? Y tú dices, y que alguien cuando hablan de escogido es algo que te tomó, dice, bueno, y cuando eres predestinado, ¿qué es? Es que alguien lo tomó de antemano. Y por eso nos perdemos la bendición de la identidad. Cuando vemos una palabra como chosen y tomamos estas palabras como problemas y decimos, ¿qué podría significar? En vez de decir lo que significa. Y lo que significa es que tu salvación es una obra del Señor desde el principio hasta el final. Que si tú estás en Cristo porque Él te amó tanto, el Dios del universo, sin importar lo que tú eres, incluso en tu pecado, antes de la fundación del mundo. Yo voy a traerte a una relación conmigo. Y yo puedo poner mi acción, lo que significa para un no creyente, pero lo que Pablo está diciendo aquí es que le está hablando a la iglesia. Yo quiero que tú sepas quién tú eras. Tú has sido escogido por Dios. Él te ha escogido. Tú perteneces a Él. Porque Él dice, mira, en mi gracia y misericordia, yo te invito a una relación conmigo. Y esto debería sorprendernos más. No importa lo que podría significar, sino lo que significa. Pues estamos escogidos, somos adoptados, versículo 5. Y me encanta esto en el texto porque estamos adoptados como hijos. Y tú sabes que, bueno, estamos adoptados como hijos. Pero no hagamos eso. Porque Pablo es bastante intencional cuando él dice, está hablando como hombres y mujeres. Porque los hijos en este tiempo histórica son las personas que reciben los derechos de la familia. Algo que están diciendo, hombres y mujeres, si estás en Cristo, estás adoptado como hijo. No importa quién tú eres, cuál es tu género, tú tienes todos los beneficios de la familia. Eso no es espectacular. Has sido adoptado. Mira el número 3, la bendición número 3. Ha sido redimido. La idea de redimido es comprado de vuelta. Es la sangre de Cristo. Ya no eres un esclavo que estás atado al pecado, definido por tu pecado y por tu pasado. Ya tú has sido libre. Y eso es lo que te quiere decir aquí en el versículo 7. Yo solamente soy un pecador, pero ahora soy salvo por gracia. Pero ya tu identidad no se define por ser un pecador, sino de que tú ya has sido sacado de esa vida y vas a tener una relación con el Padre. Y no solamente has sido redimido, sino has sido perdonado. Tus pecados pasados, presentes y futuros han sido pagos por la obra terminada de Jesucristo. Su sangre ha pagado el precio. Que tú has sido perdonado. Y yo pequé esta mañana. Y lo que es interesante es que cuando confesamos nuestros pecados y los que estamos en Cristo, no estamos confesando para que nuestros pecados sean perdonados. Lo confesamos es para que nosotros podamos tener un campo de poder tener otra vez la relación con Dios. Porque la confesión
no hay barrera que nos mantenga alejado de Cristo. Pero también en la salvación, tú fuiste perdonado. Ahora mismo, tu posición es que si tú estás en Cristo, tú has sido perdonado. Todo pecado del pasado, del presente, incluso del futuro, ha sido pagado por Cristo Jesús. Y no solamente eres perdonado, pero también eres sellado por el Espíritu Santo. Esto está en el versículo 13. Ha sido sellado. ¿Y qué significa esto? Sellado por el Espíritu Santo. Hay dos maneras en que tú puedes ver. No tengo tiempo ahora para hablar todo lo que quisiera hablar, pero hay como un sello. Y hay un sello de marca. Tú sabes cuando, como una letra, una carta oficial que tiene una estampa, y en estos días tú lo ponías en una carta oficial, lo ponías un poquito de cera y lo estampabas, ponías su signo, su sello, y ese sello no se podía ser roto, pero el mensaje tenía que ser preservado. Pero esa marca también decía de quién pertenecía eso. Ese es el tipo es como si te ha puesto una marca. Tú has sido marcado por el Espíritu Santo. Y te digo por qué esto es importante. Te voy a aplicar una evidencia de tu salvación. No solamente la oración que tú hiciste, pero la marca que tú te marcaron, con la marca que te marcaron, valga la redundancia. Ahora también somos asegurados. En el versículo 14 dice que esa es la garantía que tenemos. Cuando confías en Cristo como tu Señor y Salvador y descansas tu vida en Él, tú estás asegurado. Y tú dices, depende de lo que tú digas. Si tú realmente confías en Cristo y has sido transformado, como la Biblia dice, y naciste de nuevo, no puedes no nacer de nuevo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ahora, significa que una persona pueda bautizarse y creer en el Señor y hacer la vida que Él quiera. Entonces significa que no ha sido salvo de verdad. Una persona que ha nacido de nuevo ha sido marcado por el Espíritu Santo y hay una salvación en el futuro y que asegura por el regalo del Espíritu Santo que ha sido depositado en tu vida. Amén. Yo no gané mi salvación, es que yo no, pero tampoco la puedo perder. Y este es el siguiente. Somos recipientes de la sabiduría espiritual. El versículo 8 y 9 nos dice, eso nos enseña, y dos cosas nos enseña. Cuando tú vienes a la fe a Cristo, eso es lo que significa, que el Espíritu Santo ha abierto tus ojos al misterio de la voluntad de Dios, al redimirnos por la sangre de Cristo. Y si tú ves el Antiguo Testamento, muestra cómo el Evangelio se ha ido profetizando. Tal vez no lo entendemos al total, pero cuando nuestros ojos son abiertos por la muerte y resurrección de Cristo, nos da esperanza, y esto es lo que Dios nos ha hecho. Abre nuestros ojos para que podamos ver este conocimiento o este misterio de la voluntad de Dios. Y también significa que tenemos el Espíritu Santo en nosotros y que nos ayuda a entender su palabra. Y esto lo tenemos por lo que somos. Y el último, somos recipientes de una herencia eterna. Somos recipientes de una herencia interna. Y de hecho, déjame contarte, en Él tenemos esto, y esta es la belleza. ¿Y cuál es la herencia eterna? Tal vez no lo entienda al 100%, porque la Biblia dice, no hay ojo que haya visto, ni mente que haya pensado lo que Dios tiene para con nosotros, pero lo que se nos ha dado por Cristo, y algo tiene que ser increíble. Y en el corazón de esta herencia eterna, no solamente que voy a tener de Dios, es la llenura de Dios que voy a recibir. Nuestra herencia no es una mansión, no es solamente eso lo que va a pasar.
Sí, van a haber recompensas, pero nuestra recompensa más grande, nuestra herencia más grande es Jesucristo en persona, la llenura de su persona, y que podemos disfrutar de este lado de la eternidad es la persona de Cristo, porque en Cristo podemos vivir como si ya yo estuviera en el cielo. Y esto es lo que no tenemos que estar atados a las cosas de esta tierra. Yo no tengo que estar atado a las herencias de este mundo, porque tengo una herencia eterna que está esperando por mí. Y yo lo digo de esta manera: voy a cambiar lo que es temporal por lo que es eterno. Y por eso es como la gran mayoría de gente vive de esta manera. Hacen compromisos de corta distancia para placeres de corto plazo. Y aunque tengan consecuencias de largo tiempo. Pero cuando sabemos quiénes somos en Cristo, estamos decididos a hacer estos dolores de corto plazo para una bendición eterna. Pero eso no lo puedes hacer si no sabes quién eres. Pero cuando tú sabes quién eres, tú sabes lo que tú tienes. Y cuando tú sabes lo que tú tienes, las cosas de este mundo no parecen tan importantes. Esto tiene sentido. Y esta es la belleza. Y esto es lo que Pablo quiere que entendamos. Cuando entendemos quiénes somos en Él, y entendemos quiénes somos y quién tú eres, te informa lo que tú tienes, nos cambia la imagen. Y te quiero mostrar 3 aplicaciones que te pueden ayudar a entender qué es lo que cambia en mi vida. Entender mi posición cuando estoy en Cristo me da las bendiciones espirituales que me ayudan a entender quién soy. ¿Y esto cómo cambia? Y te voy a dar 3 aplicaciones aquí. Cuando sabemos quiénes somos en Él, hay 3 maneras de cambiarlo. Número 1, puede anotarlo. Tenemos seguridad de nuestra salvación. Tenemos seguridad de nuestra salvación. Cuando sabemos quiénes somos en Él, tenemos la seguridad de nuestra salvación. Mira lo que dice en el versículo 7. En Él nos dio redención. Y si tú vas a subrayar la palabra, tenemos redención. Y note el lenguaje que habla aquí. Pablo no está hablando de términos inciertos, ¿no? En Él tenemos redención. Ahora mismo, en el presente, en este momento. ¿Qué es lo que significa esto? Que si yo estoy en Cristo, yo tengo la certeza de mi salvación y puedo saber sin ninguna duda en este momento de que estoy ahora mismo en la redención que es mía a través de la sangre de Él. No por mi trabajo ni mis obras de lo que haga, pero su sangre. ¿Y qué es lo que me da sangre? El perdón de mis pecados. Lo que quiere decir es que todo pecado que yo he hecho por su sangre he sido perdonado y tengo redención y tengo perdón y de que tengo la confidencia o la tranquilidad de que viene acorde a su riqueza de su riqueza. Y esto es grande aquí. Pablo nos está diciendo que la seguridad de nuestra salvación no depende de de lo que nosotros podamos hacer. Todo depende de Cristo. ¿Y cuál es el indicativo? Que tenemos redención. Eso es una realidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que a través de su sangre lo tenemos y lo significa que eso es no por nuestra obra, sino por su sangre. Y después nos dice otro indicativo, que eso viene por su riqueza. Todo esto es la obra del Señor Jesús, solamente en Él. Nuestra salvación de principio a fin no tiene nada que ver con nuestro esfuerzo ni nuestras obras. Todo tiene que ver por la obra que Jesucristo hizo. Y la seguridad de eso, estamos tranquilos y no en nuestras obras, sino en lo que Dios ha hecho. Ahora el verso número 11. Mira lo que dice ahora. En Él tenemos obtenido
Y mira lo que quiere decir aquí, una herencia. Y no está hablando de una herencia. Y no la hemos recibido totalmente, lo que Dios nos ha prometido, pero es nuestra en Cristo y esta es la realidad. Asimismo tuvimos una herencia que ya yo lo recibí en Él, aunque no la he visto todo. Esa es la seguridad. Esa es la seguridad que tenemos. La hemos obtenido. En asimismo tuvimos la herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y todo esto no tiene nada que ver con nuestras obras. Y digamos, no. Todo tiene que ver lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho. Y mira lo que dice en el versículo 12. A fin de que seamos. Vamos al versículo 11. Los partes del versículo 11. Perdón, el versículo 12. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Versículo 13. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Sellados. Y esto es lo que yo quería hablar hace un momento que decía Pablo. Fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Y esta es una referencia de una marca del Espíritu Santo en nuestras vidas. La marca de la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que Él no está diciendo que se te dio el Espíritu Santo como un sello normal, sino esta es la evidencia en tu vida. Y mírenme aquí un segundito, por favor. Esto es cuando muchas veces malinterpretamos ¿cómo puedo estar seguro de que yo soy salvo? Y eso es lo que normalmente hacemos. Vamos a la vuelta y vamos al momento en el tiempo cuando ¿será que yo oré bien y dije la oración correcta? ¿Será que yo utilicé las palabras correctas? ¿Cómo estoy seguro que yo lo sentía de verdad? Y mucho tiempo, por esa duda en nuestra vida, puede ser, muchas cosas pueden ser, seguro podemos sentir que no somos salvos. Y muchas veces vamos a ver si el Espíritu Santo es el que nos está hablando, o tal vez nuestras emociones. Pero el Espíritu Santo no te va a estar acusando por todo lo que haces. Él no es el acusador. Tenemos un acusador, pero no es el Espíritu Santo. Ese es el demonio, el diablo que hace eso. Si tú no conoces a Dios, si tú conoces a Dios, hubieras hecho esto. ¿Por qué dijiste esa palabra o por qué dijiste eso? Cuando tenemos dudas por manera de acusación, no tienes que tener duda de que ese no es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nos diría: hey, yo quiero estar seguro de que tú me conoces. Yo quiero estar seguro y ayudarte que tú descanses en mí. Tú estás poniendo tu confianza en algo más que en mí. Y Él te va a ayudar y va a haber una convicción de pecado. Pero hay una diferencia entre la convicción del Espíritu Santo y una cosa es ser condenado por tu pecado por el enemigo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Entiendes? La segunda cosa que puede ser, o es que puede haber un pecado que no ha sido confesado. Muchas veces el enemigo usa esto en nuestra vida para dudar de nuestra salvación. Muchas veces el Espíritu Santo nos acusa porque eso es lo que hace Él. Pero también el Espíritu Santo, no sentimos el Espíritu Santo cerca. Y es porque hay pecado en nuestra vida y que tenemos que tratar con Él. Y muchas veces el silencio del Espíritu Santo nos hace preguntarnos muchas cosas acerca de nuestra salvación. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? En otros momentos puede haber confusión de dónde está mi confianza, mi salvación. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Puede ser que simplemente no estoy, tal vez
yo creo que oré bien en la oración de salvación. Creo que lo siento, pero no estoy seguro si lo... Y Pablo lo que dice es aquí, la evidencia de tu salvación es el Espíritu Santo, es la marca del Espíritu Santo. En vez de ir al momento en tiempo en donde tú oraste bien o si lo sentiste, pregúntate a ti mismo, desde ese momento en adelante, ¿hay evidencia de una vida nueva? ¿Será que yo sí nací de nuevo? ¿Hay evidencia de que el Espíritu Santo ha transformado mi vida? ¿Hay patrones de obediencia y de transformación en mi vida? Y no estoy hablando de momentos cuando estoy tratando de esforzarme por hacer una mejor persona. Y no estoy hablando sino de que Dios te está transformando. Muchas veces hay desobediencia, y hay temporadas de obediencia, y después sigo viviendo en desobediencia. Y después yo obedezco, después desobedezco. Pero el verdadero creyente va a ser así. Una vida de humillación y pequeños tiempos de rebeldía puede ser. Pero vamos a ser definidos mayormente por la obra del Espíritu Santo y por el amor que Cristo y su palabra, amor por la gente y una transformación desde adentro. Y eso es la evidencia de nuestra salvación. Y la pregunta que tenemos que preguntar ¿es que yo hice la oración bien? La pregunta es, desde el momento que yo me rendía a Cristo, ¿hubo una transformación en mi vida por la evidencia del Espíritu Santo? Porque hay personas que dudan de su salvación y no deberían, porque el Espíritu Santo es nuestro testigo, como dicen Romanos, y otras personas que no dudan de su salvación, que deberían dudar de su salvación. Porque no hay evidencia en lo absoluto de que el Espíritu Santo, pero pueden apuntar el día que lloró y que se sintió con las emociones movidas, y no hubo un momento de relación. Y hay momentos en la vida, pero el patrón de su vida es que no hay rendición, no hay Espíritu Santo. Y hay personas que no dudan, pero deberían estar dudando. Y hay personas que no deberían estar dudando y lo están haciendo. Pero el sello, la marca del Espíritu Santo y su Espíritu vive en nuestro espíritu y nos dice que pertenecemos a Él. Mucho más largo de lo que yo pensaba, pero aquí está la número 2. Tenemos confianza. Sabemos que somos en Él y tenemos confianza de entrar en su presencia. Y esto es bastante claro aquí. Y en el versículo 5 dice que hemos sido adoptados como hijos. Y esta confianza que tenemos ahora, cuando entendemos quién tú eres y cuando estamos en Cristo, tu posición espiritualmente, eso es lo que tú haces. Cuando tú vas a la palabra de Dios y tú puedes ir a la palabra con confianza y puedes ir a la palabra y entendiendo, yo he sido hecho espiritualmente nuevo en Cristo, lo que significa que Él me va a dar sabiduría. Y tengo que ir por ese libro como si yo no perteneciera a esto. Y yo me voy a encontrar con mi Padre Celestial. Yo me voy a encontrar con mi Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo, que dio acceso. Y voy a escuchar de Él. Y voy a escuchar el Espíritu Santo que vive en mí. Cuando entra un tiempo de alabanza, tú vas a entrar en un momento de confianza y te vas a saber quién eres tú. Cuando mis hijos me fallan, cuando ellos saben que se portaron mal conmigo, ese es el momento donde ellos tienen que tener más confianza, decir, papi, de verdad lo siento. Es cuando y eso quita la incertidumbre. Cuando ellos saben que son amados completamente, de repente va a venir una confianza y no tienen que venir con vergüenza y pueden venir quebrantados. Ellos pueden que se sienten que me han decepcionado, pero pueden venir a mi presencia y decir, papi, te amo. Y no hay nada que yo pueda hacer para quitar ese amor. Y eso es confianza. Y la razón por la que muchos de nosotros
no oramos como deberíamos, es que no tenemos confianza en quiénes somos. Tal vez nos preocupamos de no tener las palabras, pero lo realmente que tenemos que estar pendientes es que somos realmente amados. Mis hijos no vienen a mí para... Imagínate a un niño llorando en la mitad de la noche, simplemente porque están asustados. Ellos no van a pensar, ay, tengo que decir las palabras correctas a mi papá. Ellos simplemente lloran y lloran porque saben que sus padres van a salir corriendo y los van a abrazar. Y es tener la confianza. Cuando tú sabes quién eres, cambia tu manera de orar, cambia tu manera de orar. Y te da confianza. Ya no tengo que ganarme nada. Yo simplemente voy y corro hacia la presencia de Dios. Y por eso es que el autor de Hebreos dice, podemos entrar confiadamente. Y una última cosa que quiero compartir. Tenemos una razón para adorar. Cuando sabemos quiénes somos, tenemos una razón por adorar. Y por eso es como dice esta sesión, comienza diciendo, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que Pablo nos diga cualquiera de las bendiciones, él bendice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y él comienza esta declaración de quiénes somos para bendecir el nombre de él. Al bendecir al Señor. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 12? Para que nosotros, la alabanza de su gloria. Y en el versículo 14 también dice, para alabanza de su gloria. Tú te das cuenta que tenemos un propósito para adorar, una razón, perdón. Nunca debemos, si tú sabes quién eres en Cristo, nunca va a haber un momento que tú no tengas un motivo para adorar. Cuando venimos a la oración y tú no vas a decir, ay, yo no sé si tengo por qué orar. Tenemos toda la razón para orar porque hemos sido adoptados, hemos sido redimidos, hemos sido escogidos, hemos tenido una herencia en Él, hemos sido perdonados, somos recipientes de la gracia. ¿Y qué pasa cuando la vida sea difícil? Nada de estas cosas son circunstanciales, porque Dios es bueno y tú eres lo que tú eres gracias a Él. Si tu vida está mal, Dios es lo que es. Y tú eres lo que eres. Lo que significa que yo tengo razón para adorar sin importar las circunstancias. Tengo una razón para adorar su nombre. Y es por eso es que nosotros no adoramos. Porque no sabemos mucho de Jesús. Tal vez no sabemos quién somos o no lo hemos pensado. Pero nunca va a haber un tiempo en que tengamos que llegar a este domingo y decirle, gracias Señor, que tú hayas hecho todo esto por mí. No puedo creer que pueda hacer esto. Que puedo entrar un tiempo, en un espacio con mis hermanos en Cristo, que hemos sido adoptados, que hemos sido redimidos y vamos a adorar al Dios del universo simplemente porque nos ha llamado y nos ha amado. Y por eso nosotros oramos. Así que vamos a hacer esto justamente. Yo quiero que te pidas, por favor, que te pongas de pie. Yo quiero que te pongas de pie en este momento y que inclines tu cabeza y quiero que respondamos. Si tú estás en una incertidumbre de que si Jesús es tu Dios, el Espíritu Santo va a comenzar a tocar tu corazón y te está diciendo que tú no eres salvo, o tienes una pregunta, ¿será que yo soy salvo? Yo quiero que tú dejes tu silla y ven aquí y le digas a uno de los que están aquí, de nuestros hermanos, yo no sé si estoy salvo, pero quiero estar seguro de mi salvación. Y otros de ustedes tal vez tienen cargas en su corazón y yo quiero tener libertad en el Señor, y puedes venir aquí, no por lo que tú eres, sino por lo que Él ha hecho. Y otros de ustedes simplemente necesitan adorar a Dios. Y si esto te está moviendo tu corazón, decir, no puedo creer que esto sea verdad, entonces adóralo. Ven a este altar y cree.
Padre, te damos gracias por lo que somos en ti, Señor, y que tú te muevas y salva a aquellos que necesitan ser salvos, y darle sanidad a las personas que están pidiendo por valor para seguir. Necesitamos adorarte por lo que tú eres, Señor. Solamente por lo que tú eres, y solamente en ti somos. Te damos gracias. Amén.